¿Cuánto tiempo de tu vida has entregado a los ojos de otros, a sus juicios, a sus expectativas? Desde niño nos enseñan a mirar hacia afuera, a medir nuestro valor con la regla de los demás, y así nos olvidamos del único verdadero juez que importa, nosotros mismos. Hoy quiero invitarte a un acto de valentía silenciosa. Enfocarte solo en ti, no en lo que otros poseen, no en lo que otros piensan, sino en la fuerza que construyes dentro de tu mente, tu corazón y tu disciplina diaria. Cada comparación que haces, cada aprobación que buscas, roba minutos irrepetibles de tu vida. Hoy aprenderás que la libertad no está en el aplauso externo, sino en la paz de caminar con tu verdad, en la claridad de decidir por ti mismo y en la fuerza de convertirte en tu propia medida de grandeza. Durante mucho tiempo, yo mismo viví con la cabeza girada hacia afuera, como si mi vida dependiera de lo que otros pensaban de mí. Me preocupaba por encajar, por no defraudar, por obtener aprobación. Recuerdo cuando estudiaba en la universidad y cada decisión que tomaba sobre mi futuro parecía estar bajo la lupa de familiares, amigos, incluso compañeros que tenían ideas diferentes sobre lo que debía hacer con mi vida. La presión de las expectativas ajenas era tan grande que cada paso que daba parecía más un acto de obediencia que de libertad. Con los años comprendí algo fundamental. Mientras más vivía intentando cumplir con la mirada de otros, más lejos estaba de conocer quién era realmente y qué quería construir en mi propia vida. La liberación no llegó de la noche a la mañana, sino cuando acepté que la única opinión que realmente debía importar era la mía. Aprender a vivir sin la necesidad de aprobación externa no significa ignorar a los demás ni volverse indiferente. Significa entender que nadie más cargará con tus sueños, nadie más enfrentará tus miedos ni celebrará tus victorias por ti. Una vez que interioricé esto, empecé a valorar cada minuto y cada decisión. Por ejemplo, hubo un momento en mi carrera en que recibí ofertas que parecían impresionantes para los demás. Trabajo en una empresa grande, reconocimiento inmediato, seguridad financiera, pero ninguna de esas opciones coincidía con lo que yo sentía que debía hacer. Podría haber buscado la validación de quienes me rodeaban y aceptarlas, pero el precio habría sido sacrificar mi propósito y mis convicciones. Elegir mi propio camino fue incómodo. Y sí, me juzgaron, me cuestionaron, incluso me señalaron como irresponsable. Pero con el tiempo entendí que esa incomodidad era el precio de la libertad. Cuando dejas de vivir para la opinión ajena, descubres un poder silencioso. Empiezas a tomar decisiones basadas en tu propósito, no en la comparación constante o en el miedo a la crítica. Tu energía deja de dispersarse en intentar agradar y se concentra en construir disciplina, hábitos y carácter. Recuerdo entrenar cada mañana cuando nadie lo veía, leer libros y reflexionar sobre mi camino mientras los demás dormían o se distraían con opiniones ajenas. Esos momentos silenciosos, en apariencia invisibles, fueron los que realmente moldearon mi fuerza interior. Con cada acción consistente, con cada decisión tomada desde la convicción y no desde la necesidad de aprobación, comprendí que la vida auténtica solo comienza cuando te eliges a ti mismo. El primer paso hacia la verdadera libertad es simple pero profundo. Deja de medir tu vida con la regla de otros. Mide tu progreso por tu disciplina, por tu consistencia, por la claridad de tu propósito. Porque mientras busques validación externa, estarás viviendo con cadenas invisibles. Hoy te invito a soltarlas, a mirar hacia adentro y a descubrir que tu vida merece ser tuya y solo tuya. Desde pequeño me enseñaron a mirar hacia los lados, a comparar mi camino con el de los demás, quién tenía mejores notas, quién corría más rápido, quién lograba más en menos tiempo. Era como si el valor de mi vida dependiera de medirla contra la de otros. Y durante muchos años caí en esa trampa sin siquiera darme cuenta. Cada logro propio parecía insuficiente si alguien más lo hacía mejor o más rápido. La comparación constante se volvió un hábito silencioso, una voz que me decía que nunca era suficiente, que siempre había alguien delante, alguien que definía indirectamente mi éxito. Y lo peor es que cuanto más intentaba alcanzar lo que otros tenían, más olvidaba mirar mi propio crecimiento.
Recuerdo cuando comencé a estudiar más seriamente sobre desarrollo personal y productividad, veía a personas de mi entorno que tenían trabajos impresionantes, autos, viajes, reconocimiento. Sentía una mezcla de admiración y envidia, y eso me hacía perder foco. Pasaba horas revisando qué hacían ellos, qué decisiones tomaban, qué resultados obtenían, y en el proceso descuidaba mis hábitos y mi disciplina. Fue un ciclo agotador, porque la comparación nunca termina. Siempre habrá alguien más joven, más talentoso, con más recursos. Si dejamos que eso gobierne nuestra mente, nuestra energía se dispersa y nuestro progreso se detiene. No es la competencia externa lo que nos limita, sino la obsesión con medir nuestra vida con reglas que no nos pertenecen. Con el tiempo comprendí que la única medida real de éxito está dentro de nosotros mismos. No se trata de superar al vecino, al amigo o al colega. Se trata de superar a la persona que éramos ayer. Comencé a aplicar esto en mi vida práctica. Si antes procrastinaba, hoy establezco rutinas que fortalecen mi disciplina. Si antes dudaba de mis decisiones, ahora evalúo mi avance con honestidad, no con comparaciones. Por ejemplo, en mis entrenamientos físicos no miro a quién corre más rápido ni quién levanta más peso. Solo evalúo si hoy soy mejor que ayer, si cada repetición me acerca a mi meta personal. Esa mentalidad transforma la energía. Lo que antes se perdía en envidia o ansiedad, ahora se invierte en progreso concreto. La comparación constante también es una ilusión emocional. Nos hace sentir más pequeños de lo que somos y nos roba la paz mental. Mientras observamos la vida de otros, dejamos de vivir la nuestra. En cambio, cuando enfocamos nuestra atención hacia adentro, empezamos a notar cada pequeño avance, cada hábito adquirido, cada decisión tomada con disciplina. Aprendemos a celebrar victorias que son invisibles para los demás, pero gigantescas para nosotros. Y esa satisfacción interna es más poderosa que cualquier aplauso externo, porque nadie puede arrebatárnosla. Dejar de compararse no es sencillo. Requiere práctica y conciencia diaria. Significa apagar las voces que miden nuestro valor con estándares ajenos y reemplazarlas con preguntas internas. ¿Hice hoy algo que me acerca a mi propósito? ¿Soy más fuerte, más disciplinado, más claro que ayer? Cada respuesta afirmativa fortalece la confianza interna y corta las cadenas invisibles de la comparación. Cuando dejamos de vivir midiendo nuestro valor en función de otros, descubrimos que la única competencia que importa es con nosotros mismos. Y en esa libertad nace el progreso verdadero. Desde joven me di cuenta de algo que muchos ignoran. El talento es impresionante cuando aparece de manera visible, pero la disciplina diaria es lo que construye resultados duraderos. Recuerdo a compañeros de escuela que parecían tener habilidades innatas para todo. Dibujaban mejor, corrían más rápido, aprendían con facilidad. Al principio me sentí pequeño a su lado, comparándome y pensando que nunca podría alcanzar lo que ellos lograban. Pero con el tiempo comprendí que el talento por sí solo no es suficiente. Sin disciplina, el talento es efímero, como una chispa que se apaga rápidamente. Lo que permanece es la constancia, el trabajo silencioso que nadie ve, la rutina que se repite día tras día. En mi propia experiencia, he visto cómo personas aparentemente menos dotadas superan a otros que brillan de manera natural simplemente porque invirtieron en su disciplina. Por ejemplo, en los entrenamientos, no importa tanto quién puede levantar más peso la primera vez, sino quién se presenta todos los días, aunque sea con cansancio, aunque no tenga ganas, y repite el esfuerzo con dedicación. Esa repetición constante construye fuerza, resistencia y carácter que el talento visible nunca alcanza sin acompañamiento. Y lo mismo aplica en la mente y en los hábitos. Leer un libro o practicar una habilidad durante una semana puede parecer pequeño, pero hacerlo consistentemente durante meses y años transforma la vida de manera irreversible. La disciplina diaria también exige paciencia y sacrificio. Nadie quiere levantarse temprano cuando todos duermen. Nadie disfruta entrenar cuando la comodidad llama. Nadie celebra estar concentrado mientras el mundo distrae. Pero esas pequeñas renuncias son las que construyen grandeza.
Recuerdo épocas en las que mientras mis amigos se relajaban, yo estudiaba, escribía y practicaba ejercicios mentales y físicos. En ese momento parecía que no había resultados inmediatos, que mi esfuerzo era invisible. Sin embargo, cada repetición diaria, cada hábito sostenido, se acumulaba como ladrillos invisibles en la construcción de mi carácter y de mi vida. Otro aspecto crucial es la mentalidad que la disciplina desarrolla. Cuando trabajamos todos los días en nosotros mismos, aprendemos a ser pacientes, a respetar los procesos, a no depender de resultados rápidos ni de aplausos externos. La disciplina genera autonomía. Nos enseña que no necesitamos ser extraordinarios de inmediato. Basta con ser consistentes. Esa consistencia es lo que hace que los pequeños esfuerzos se conviertan en grandes victorias a largo plazo. He visto muchas veces cómo personas talentosas pierden oportunidades porque dependen de su chispa natural y abandonan cuando el trabajo se vuelve rutinario, mientras que quienes cultivaron disciplina silenciosa logran resultados sorprendentes que parecen mágicos para quienes los observan desde fuera. Por eso en la vida real no busques solo el talento que todos admiran. Invierte en la disciplina que pocos notan, en la constancia que se construye lejos de la mirada ajena. Esa es la fuerza que sostiene cualquier éxito verdadero y que transforma pequeñas acciones en logros extraordinarios. Porque al final el talento es visible por un instante, pero la disciplina diaria perdura para siempre. Una de las lecciones más liberadoras que aprendí en la vida es que la gente no piensa tanto en ti como tú crees. Al principio uno se imagina que cada error, cada decisión, cada paso es observado con lupa, como si todos tuvieran una lista invisible evaluando cada movimiento. Recuerdo cuando era joven y sentía una enorme presión social. Pensaba constantemente qué dirían mis compañeros, qué pensaría mi familia, cómo reaccionarían los demás si tomaba una decisión que no seguía sus expectativas. Esa carga es pesada, porque vivimos con la ilusión de que el mundo está pendiente de nosotros y mientras sostenemos esa ilusión, nuestro tiempo, energía y creatividad se filtran hacia afuera en lugar de fluir hacia nuestro propio crecimiento. La verdad es que la mayoría de las personas está ocupada en sus propios problemas, en sus miedos, en sus inseguridades. Están resolviendo sus propios conflictos internos, enfrentando sus propias dudas y batallas, muchas veces sin siquiera pensar en ti. He visto esto claramente en mi vida y en la observación de quienes me rodean. Mientras tú te preocupas por agradar o ser aprobado, otros apenas recuerdan tu nombre. Esa comprensión, aunque pueda parecer dura, es profundamente liberadora porque te muestra que no necesitas vivir para satisfacer expectativas ajenas. Nadie está siguiendo tu vida con tanta atención como tú imaginas. Una vez durante mis estudios me preocupaba excesivamente por lo que mis profesores pensaban de mí. Me comparaba con compañeros que parecían más brillantes o más talentosos. Me imaginaba que cada error sería recordado para siempre. Con el tiempo, entendí que ellos estaban concentrados en sus propios desafíos, en preparar clases, en cumplir sus responsabilidades. Mis errores eran apenas un dato más en su día, nada más. Esa realización me permitió soltar la ansiedad que llevaba encima y concentrarme en mejorar a mi ritmo, sin el peso de una aprobación que jamás iba a llegar de forma constante. Esta verdad tiene un efecto profundo en la libertad personal. Cuando internalizas que nadie está tan pendiente de ti, dejas de vivir atrapado por el juicio externo y comienzas a invertir tu energía en lo que realmente importa, tu aprendizaje, tu crecimiento, tus hábitos y tus metas. La gente no observa con atención, pero tú sí puedes observarte a ti mismo y eso es lo único que verdaderamente controla tu destino. Comencé a aplicar esto en cada decisión de mi vida, desde estudiar hasta entrenar, desde trabajar en proyectos personales hasta enfrentar mis miedos. Y cada paso se volvió más ligero porque ya no cargaba con la expectativa ajena. Además, este entendimiento te permite tomar decisiones que otros considerarían arriesgadas o extrañas. Cuando sabes que nadie está pensando tanto en ti, te atreves a hacer lo que realmente deseas, a priorizar tu propósito sobre la opinión del público y descubres que el miedo al juicio externo es casi siempre una ilusión que bloquea tu progreso. Así que recuerda, la gente no piensa tanto en ti como crees, su atención es limitada
y sus vidas están ocupadas con sus propios desafíos. Aprovecha ese espacio para enfocarte en ti mismo, para avanzar sin la presión del juicio y para construir una vida que refleje tu auténtico valor. Porque la libertad comienza cuando dejas de vivir para los demás y empiezas a vivir para ti. Aprender a decir no es, sin duda, una de las lecciones más poderosas que alguien puede comprender sobre el respeto propio. Durante años viví con la sensación de que decir sí era sinónimo de bondad o de ser una buena persona. Creía que ayudar a todos, aceptar cada invitación, cumplir cada expectativa y complacer a los demás era la manera correcta de vivir. Sin embargo, con el tiempo descubrí que decir sí a todo era en realidad decir no a mí mismo. Cada vez que aceptaba algo que no alineaba con mis objetivos, cada vez que cedía ante una expectativa ajena, estaba sacrificando tiempo, energía y claridad que podían invertirse en mi propio crecimiento. Recuerdo una época en la que me involucraba en múltiples proyectos que no aportaban a mi propósito. Me sentía agotado, distraído y al final del día vacío. Cada sí que daba me acercaba menos a mis metas y más a la ansiedad de no cumplir lo que realmente importaba. Fue entonces cuando comprendí que aprender a decir no no era egoísmo, sino una expresión profunda de respeto hacia uno mismo. Cuando dices no a lo que no te fortalece, a lo que no aporta, a lo que te aleja de tu propósito, estás en realidad diciendo sí a tu propia vida, a tu disciplina y a tus metas. Decir no también requiere valentía. No siempre será cómodo. A menudo quienes nos rodean pueden sentirse decepcionados, juzgarnos o incluso criticar nuestra decisión. Al principio sentí ese peso cada vez que negaba una solicitud o rechazaba una invitación. Pensaba que estaba perdiendo oportunidades o que me estaban viendo como distante o insensible. Pero con el tiempo comprendí que cualquier satisfacción que busque aprobación externa es frágil. La verdadera fuerza se encuentra en respetar tu tiempo y tu energía. Cada vez que dices no a algo que no te pertenece, creas espacio para lo que sí importa: tu aprendizaje, tu disciplina, tu desarrollo. En mi experiencia, el arte de decir no también fortalece los límites personales. Aprendes a reconocer lo que te roba fuerza, lo que te distrae, lo que te desgasta emocionalmente. He aprendido a rodearme de personas que respetan mis límites y a priorizar círculos que aportan valor y claridad a mi vida. Cada vez que digo no a lo innecesario, estoy construyendo un entorno que me impulsa en lugar de frenarme. Y eso es un acto silencioso pero profundo de autorrespeto. Decir no transforma la manera en la que percibimos nuestro tiempo. Cada minuto es limitado y cada decisión debe acercarnos a lo que realmente deseamos construir. Aprender a negarse a lo que no aporta es una inversión en nuestra propia libertad, en nuestra paz mental y en la autenticidad de nuestra vida. He descubierto que quienes no saben decir no terminan atrapados en las expectativas de los demás, viviendo vidas que no eligieron. Mientras quienes dominan este arte avanzan con claridad y fuerza hacia su propósito. Por eso decir no no es rechazo, es respeto. Cada no consciente es un acto de amor propio y un paso más hacia la vida que realmente merece ser vivida. El crecimiento personal no es un lujo, es una responsabilidad que cada uno de nosotros debe asumir si realmente quiere vivir con propósito. Durante mucho tiempo pensé que crecer significaba esperar oportunidades, que la vida me daría lo que merecía si era paciente o si seguía a otros. Pero pronto descubrí que esperar era perder tiempo y que nadie vendría a construir mi futuro por mí. El crecimiento depende únicamente de lo que hacemos con nuestras horas, de cómo invertimos nuestra energía y de la disciplina que aplicamos cada día. Cuando aceptamos que nuestra evolución es una responsabilidad personal, dejamos de culpar a las circunstancias, a los demás o al destino y empezamos a actuar de manera consciente. Recuerdo épocas en las que sentía que no avanzaba, que la vida parecía estancada. Fue entonces cuando comencé a asumir mi crecimiento como una tarea diaria. Leer, aunque no tuviera ganas, entrenar mi cuerpo aunque estuviera cansado, analizar mis hábitos, aunque fueran incómodos,
Comprendí que el progreso silencioso y constante es mucho más poderoso que los esfuerzos esporádicos. Cada día invertido en aprender, en mejorar y en entrenar mi mente y cuerpo es un ladrillo que sostiene una vida fuerte y auténtica. Nadie más puede poner esos ladrillos por mí. Nadie puede decidir por mí cuánto tiempo dedicaré a mi desarrollo. Esa es la diferencia entre quienes se quejan de la vida y quienes la construyen. Asumir esta responsabilidad también significa renunciar a la comodidad de la distracción y la mediocridad. La mayoría de las personas buscan el camino fácil, esperan resultados rápidos y quieren reconocimiento sin esfuerzo. Pero el crecimiento verdadero requiere disciplina, constancia y muchas veces sacrificio. Por ejemplo, mientras otros dedican horas a redes sociales, entretenimiento vacío o a observar la vida de los demás, invertir esas mismas horas en leer, reflexionar y entrenar habilidades puede transformar completamente el rumbo de nuestra existencia. Aprender a priorizar nuestro tiempo, entender que cada minuto cuenta y que cada elección nos acerca o nos aleja de nuestra mejor versión, es una lección que pocos dominan. El crecimiento personal también exige asumir la incomodidad del aprendizaje constante. Siempre habrá algo que mejorar, una habilidad, un hábito, una mentalidad. En mi propia vida he aprendido que cada día trae oportunidades para enfrentar miedos, para entrenar paciencia, para fortalecer la autodisciplina y para corregir errores. Cada avance puede ser silencioso y poco visible para los demás, pero es lo que construye carácter y nos prepara para enfrentar la vida con resiliencia. El lujo no está en recibir elogios externos, sino en saber que estamos haciendo lo que debemos hacer para ser la mejor versión de nosotros mismos. Aceptar que el crecimiento es una responsabilidad cambia nuestra manera de ver los desafíos. Ya no son obstáculos que nos detienen, sino pruebas que nos enseñan y nos fortalecen. Cada decisión, cada hábito, cada esfuerzo consciente es una inversión directa en nuestro futuro. Y mientras otros esperan, nosotros avanzamos paso a paso con claridad y propósito. El crecimiento personal no es opcional. Es la única manera de vivir auténticamente y con fuerza. Vivimos en un mundo donde todo parece medirse por la aprobación inmediata. Likes, aplausos, reconocimiento instantáneo. Desde jóvenes nos enseñan a buscar elogios, a demostrar que lo que hacemos tiene valor y a depender de la mirada de los demás para sentirnos completos. Pero la verdad es que depender del aplauso inmediato es renunciar a la fuerza de nuestro carácter. En mi experiencia entendí que los resultados más importantes de la vida rara vez se celebran al principio y muchas veces pasan desapercibidos durante años. Mientras buscaba reconocimiento externo, me sentía vacío y agotado, trabajando más para agradar que para crecer. Fue entonces cuando comprendí que renunciar a ese aplauso inmediato no es un sacrificio, sino un acto de construcción interior. Recuerdo cuando comencé a escribir y a compartir reflexiones sobre la disciplina y el crecimiento personal. Durante mucho tiempo nadie parecía notar mi trabajo y en ocasiones recibía críticas duras o indiferencia total. Al principio me afectaba. Sentía que mis esfuerzos no tenían sentido, que la invisibilidad era un fracaso. Pero poco a poco entendí que la verdadera medida de mi esfuerzo no estaba en la reacción externa, sino en la transformación que estaba ocurriendo dentro de mí. Cada página escrita, cada hora dedicada a estudiar, cada momento invertido en reflexionar sobre mis hábitos me fortalecía, aunque nadie lo celebrara. Esa resistencia al reconocimiento inmediato fue la que forjó mi carácter, la que me enseñó que lo importante no es ser visto, sino ser constante y auténtico. Renunciar al aplauso inmediato también significa desarrollar paciencia. La vida no recompensa siempre en tiempo real. Muchas veces lo que sembramos hoy se cosecha meses o años después. La persona que busca aprobación constante pierde la capacidad de esperar, de sostener su esfuerzo sin estímulo externo, de confiar en que el valor real de su trabajo se manifestará eventualmente. Por ejemplo, entrenar mi disciplina, mejorar hábitos o enfrentar miedos personales no produce elogios inmediatos. Sin embargo, esos mismos actos son los que con el tiempo crean fortaleza, seguridad y un carácter imperturbable frente a la opinión ajena.
Aprender a valorar este proceso interno sobre la gratificación externa es un paso esencial para ser libres. Además, renunciar al aplauso inmediato nos enseña a vivir con integridad. Cuando actuamos solo para ser vistos o aprobados, nuestra energía se dispersa y nuestra autenticidad se diluye. Pero cuando hacemos lo que debemos hacer, incluso sin nadie observando, construimos coherencia entre nuestros valores y nuestras acciones. Esto fortalece el carácter porque nos volvemos capaces de sostenernos a nosotros mismos, de tomar decisiones difíciles, de persistir cuando nadie nos aplaude y de seguir adelante cuando el camino es solitario. La gratificación interna se convierte en un motor mucho más poderoso que cualquier elogio externo. Finalmente, entender que el aplauso inmediato es efímero, nos libera. Las personas a nuestro alrededor cambian, olvidan y se distraen, pero la fuerza interior que cultivamos permanece. Renunciar al aplauso inmediato no es renunciar a la felicidad, es construir una felicidad profunda, sólida, que no depende de la mirada ajena. El carácter verdadero se forja en silencio, lejos del aplauso, y esa es la fortaleza que nadie puede arrebatar. Vivimos en una sociedad que nos empuja a medir nuestro valor por lo que tenemos, por los objetos que poseemos, por los números en nuestra cuenta bancaria o por el estatus que alcanzamos. Desde pequeños nos enseñan a mirar afuera, a comparar lo que otros tienen con lo que nosotros carecemos y a pensar que si no alcanzamos cierto estándar no somos suficientes. Pero la verdad profunda es que ninguna riqueza externa ni posición social puede definir quién eres realmente. He aprendido a través de años de experiencia y observación que el valor auténtico nace del carácter, de la fuerza interior, de la coherencia entre lo que eres y lo que haces. Recuerdo etapas de mi vida en las que me sentí pequeño, inseguro, tratando de impresionar a otros con logros superficiales o apariencias externas. Compré cosas que no necesitaba. Me esforcé por demostrar algo que no me pertenecía y aún así sentía un vacío profundo. Fue en esos momentos que comprendí que el dinero y el estatus son efímeros. Un día los tienes, al siguiente pueden desaparecer. Pero la integridad, la disciplina, la responsabilidad y la fuerza de tu carácter permanecen intactas si las has cultivado. Esos son los verdaderos cimientos sobre los que se puede construir una vida sólida y respetable. El carácter se muestra en las decisiones pequeñas, tanto como en las grandes, cada vez que eliges hacer lo correcto, incluso cuando nadie te ve, cada vez que cumples tu palabra, aunque no te aplaudan, cada vez que te levantas después de un error, estás fortaleciendo tu valor real. En mi propia experiencia, los momentos en los que tuve menos recursos fueron los que más me enseñaron sobre quién era realmente. No importaba el dinero que tuviera ni las apariencias externas. Lo que definía mi valor era mi capacidad de mantenerme fiel a mis principios, de avanzar con constancia y de actuar con responsabilidad sobre mi propia vida. Otro ejemplo que quiero compartir es cómo reaccionamos ante las adversidades. La gente suele creer que el éxito financiero o el reconocimiento social es suficiente para sentirse valioso, pero he visto a muchas personas con riquezas y posiciones envidiables que sin embargo carecen de respeto, confianza y satisfacción interna. Por el contrario, aquellos que han desarrollado carácter, disciplina y humildad enfrentan cualquier situación con calma, resiliencia y seguridad. Ellos saben que su valor no fluctúa con opiniones externas ni con cambios materiales. Su valor está en lo que han construido dentro de sí mismos, en su capacidad de actuar con ética, coraje y coherencia. Entender que tu valor depende de tu carácter y no de lo que posees transforma tu manera de vivir. Comienzas a priorizar la disciplina sobre el lujo, la honestidad sobre la apariencia, la constancia sobre la validación externa. Empiezas a invertir en ti mismo de manera genuina, fortaleciendo hábitos, relaciones y principios que no se pueden comprar. Nunca olvides que la verdadera riqueza de la vida no se mide en dinero ni en títulos. Se mide en la fortaleza de tu carácter, en tu integridad y en la forma en que eliges vivir incluso cuando nadie te observa. Y esa es la base de todo poder y respeto que realmente importa. He observado muchas vidas atrapadas en carreras invisibles, donde la comparación con los demás parece dictar cada paso.
Desde pequeños nos enseñan a mirar alrededor, a preguntarnos quién tiene más, quién llegó primero, quién es mejor en esto o aquello. Esa competencia constante, que parece inevitable, consume una energía enorme y lo más irónico es que nunca termina. Siempre habrá alguien más rápido, más fuerte, más inteligente o con más oportunidades. He vivido momentos en los que caí en esa trampa, midiendo mi progreso con los logros de otros, y cada vez que lo hacía, sentía un cansancio profundo, como si mi vida se agotara en un esfuerzo que no me pertenecía realmente. Es agotador vivir midiendo tu valor por estándares que no son tuyos, por expectativas ajenas que cambian constantemente. Con el tiempo comprendí que la verdadera libertad surge cuando dejas de correr la carrera de otros y te concentras en tu propia evolución. Aprendí que cada minuto que dedico a compararme es un minuto que robo a mi crecimiento. Si en lugar de mirar a la izquierda o a la derecha, vuelco mi atención hacia mis hábitos, mi disciplina, mis pensamientos y mis decisiones, descubro un poder que nadie puede arrebatarme. Cada pequeño avance personal, cada hábito que sostengo, cada lección que aplico, me fortalece de manera que la competencia externa jamás podría. Recuerdo cuando decidí enfocarme en mis estudios y en mis prácticas de reflexión personal, mientras otros jóvenes de mi edad se preocupaban por impresionar o superar a alguien más. Al principio parecía que estaba aislado, que no avanzaba tan rápido como los demás y las dudas aparecían. Pero con el tiempo, la consistencia me mostró que cada esfuerzo aplicado hacia mi propia mejora se multiplicaba. La comparación constante desapareció y en su lugar surgió un sentido de progreso real medido por mis propios estándares. La liberación no viene de vencer a otros, sino de superar tus propios límites, de ser mejor que ayer, más fuerte, más consciente y más disciplinado que la versión anterior de ti. Superarte a ti mismo también cambia tu relación con los demás. Dejas de sentir celos o envidia porque ya no necesitas probar nada. Tu competencia está contigo, no con nadie más. Aprendes a celebrar los logros ajenos sin sentir que disminuyen los tuyos, porque entiendes que tu valor no depende de lo que otros alcanzan, sino de tu propia constancia y tu propia integridad. En mi experiencia, quienes viven comparándose constantemente parecen más felices por fuera, pero cargan un vacío interior que los persigue sin descanso. En cambio, quienes se enfocan en su propia evolución desarrollan paz, claridad y fuerza interior. Cuando dejas de competir con los demás y comienzas a superarte a ti mismo, descubres un ritmo propio, un camino auténtico, que nadie puede alterar. Esa libertad es invaluable, porque cada paso que das está alineado con tu propósito, no con la expectativa de otros. Esa es la fuerza que transforma la vida, no la que te da vencer a otros, sino la que nace de conquistar tu propio potencial. Y esa es la verdadera victoria, ser tu propio estándar y caminar cada día más cerca de tu mejor versión. Elegirte a ti mismo es un acto que muchos confunden con egoísmo y sin embargo es la expresión más profunda de valentía que un ser humano puede practicar. Crecemos pensando que priorizarse a uno mismo es un error, que poner nuestras necesidades, sueños o tiempo por delante de los demás nos convierte en personas frías o egoístas. Yo también lo creí durante mucho tiempo. En mi juventud pasé años tratando de agradar, de complacer, de acomodar mi vida a expectativas ajenas, pensando que era la manera correcta de vivir. Cada vez que decía sí para satisfacer a alguien más, dejaba un pedazo de mí mismo atrás. Con el tiempo comprendí que vivir así no solo me desgastaba, sino que me alejaba de mi propia esencia, de mi propósito, y que la verdadera valentía consiste en mirar hacia adentro y decidir que mi vida también importa. Elegirte a ti mismo significa tomar decisiones difíciles que otros quizá no entiendan. Significa levantarte temprano para entrenar mientras todos duermen, decir no a compromisos que no suman, invertir tiempo en tu crecimiento cuando lo más fácil sería distraerte o evitar el esfuerzo. Recuerdo claramente una etapa de mi vida en la que decidí alejarme de amistades y círculos que no me aportaban, que solo drenaban mi energía con comparaciones y críticas. Al principio fue incómodo. Sentí culpa, miedo al juicio e incluso dudas sobre si estaba haciendo lo correcto. Sin embargo, mientras más fortalecía mi rutina y mi disciplina, más claro veía que esa decisión no era egoísta, sino un acto de valentía. Estaba construyendo la base de mi propia vida y nada ni nadie podía hacerlo por mí. Esta valentía también se refleja en la independencia emocional.
Muchas personas dependen de la aprobación ajena para sentirse completas. Yo lo viví durante años. Cualquier comentario positivo me elevaba, cualquier crítica me hundía, hasta que entendí que mi valor no estaba en lo que otros pensaban de mí, sino en la coherencia con mis principios y acciones. Elegirte a ti mismo implica ser capaz de validar tu esfuerzo, reconocer tus logros aunque nadie más los note y avanzar incluso cuando el mundo no aplaude. Cada decisión que tomas para priorizar tu crecimiento fortalece tu carácter y tu convicción y te prepara para enfrentar los desafíos sin depender del reconocimiento externo. Además, elegirse a uno mismo exige responsabilidad. Nadie más cargará con tus sueños, tu disciplina ni con tus fracasos. Cuando comprendes esto, cada sacrificio, cada renuncia a la comodidad, cada hora invertida en tu desarrollo se convierte en un acto consciente de valentía. No es egoísmo aislarte de lo que te debilita, sino protegerte para poder ofrecer lo mejor de ti en los momentos que realmente importan. He visto que quienes no se eligen se pierden en la vida de otros, se desgastan intentando cumplir expectativas que no son suyas y viven con una sensación constante de vacío. Elegirte a ti mismo también es un ejemplo silencioso para los demás. Enseña que la fuerza no está en complacer, sino en construir. No en seguir multitudes, sino en caminar con propósito. Cada pequeño acto de autocuidado, disciplina y concentración en tu crecimiento se multiplica y te convierte en alguien imparable, capaz de enfrentar cualquier desafío con claridad y determinación. Elegirte a ti mismo no es egoísmo, es valentía. Y esa valentía define la calidad de tu vida. Para cerrar este mensaje, quiero que comprendan algo con absoluta claridad. La vida no está hecha para complacer a los demás, ni para encajar en expectativas que no son tuyas. Cada vez que eliges a alguien más sobre ti mismo, que dejas tu crecimiento, tus sueños o tu disciplina en segundo plano para agradar, estás entregando un pedazo de tu vida que nunca volverás a recuperar. La valentía de elegirte a ti mismo no es un lujo ni un acto de egoísmo. Es la única forma de vivir con autenticidad y construir algo que realmente tenga significado. En mi experiencia, he visto a tantas personas desperdiciar años intentando ser lo que otros esperan, viviendo vidas prestadas, llenas de arrepentimiento y frustración. Y he aprendido que nadie puede caminar tu camino por ti. Nadie puede enfrentar tus miedos, sacrificar su comodidad, entrenar su mente y su cuerpo, ni construir su carácter en tu lugar. Por eso, cada decisión que tomes para priorizarte, cada renuncia a la aprobación externa, cada hábito que construyas para crecer, es un acto de valentía que te fortalece y te hace libre. Recuerda que el mundo nunca dejará de opinar, nunca dejará de comparar, nunca dejará de ofrecer distracciones y juicios. Si permites que esas voces controlen tu vida, siempre vivirás pequeño, limitado por el miedo y la inseguridad. Pero si te eliges, si decides que tu tiempo, tu energía y tu propósito son sagrados, te conviertes en alguien imparable. La libertad, el éxito y la plenitud no vienen de afuera, nacen de tu capacidad de priorizarte, de respetarte y de construir tu vida con convicción. Así que no esperes más, no busques permiso ni validación. Comienza hoy a ser fiel a ti mismo, a invertir en tu crecimiento y a caminar con valentía. Cuando eliges ser dueño de tu vida, todo lo demás se alinea y te das cuenta de que la verdadera fuerza siempre ha estado dentro de ti. ¿Cuánto tiempo de tu vida has entregado a los ojos de otros, a sus juicios, a sus expectativas? Desde niño nos enseñan a mirar hacia afuera, a medir nuestro valor con la regla de los demás, y así nos olvidamos del único verdadero juez que importa, nosotros mismos. Hoy quiero invitarte a un acto de valentía silenciosa. Enfocarte solo en ti, no en lo que otros poseen, no en lo que otros piensan, sino en la fuerza que construyes dentro de tu mente, tu corazón y tu disciplina diaria. Cada comparación que haces, cada aprobación que buscas, roba minutos irrepetibles de tu vida. Hoy aprenderás que la libertad no está en el aplauso externo, sino en la paz de caminar con tu verdad, en la claridad de decidir por ti mismo y en la fuerza de convertirte en tu propia medida de grandeza. Durante mucho tiempo, yo mismo viví con la cabeza girada hacia afuera, como si mi vida dependiera de lo que otros pensaban de mí. Me preocupaba por encajar, por no defraudar, por obtener aprobación. Recuerdo cuando estudiaba en la universidad,
y cada decisión que tomaba sobre mi futuro parecía estar bajo la lupa de familiares, amigos, incluso compañeros que tenían ideas diferentes sobre lo que debía hacer con mi vida. La presión de las expectativas ajenas era tan grande que cada paso que daba parecía más un acto de obediencia que de libertad. Con los años comprendí algo fundamental. Mientras más vivía intentando cumplir con la mirada de otros, más lejos estaba de conocer quién era realmente y qué quería construir en mi propia vida. La liberación no llegó de la noche a la mañana, sino cuando acepté que la única opinión que realmente debía importar era la mía. Aprender a vivir sin la necesidad de aprobación externa no significa ignorar a los demás ni volverse indiferente. Significa entender que nadie más cargará con tus sueños, nadie más enfrentará tus miedos ni celebrará tus victorias por ti. Una vez que interioricé esto, empecé a valorar cada minuto y cada decisión. Por ejemplo, hubo un momento en mi carrera en que recibí ofertas que parecían impresionantes para los demás. Trabajo en una empresa grande, reconocimiento inmediato, seguridad financiera, pero ninguna de esas opciones coincidía con lo que yo sentía que debía hacer. Podría haber buscado la validación de quienes me rodeaban y aceptarlas, pero el precio habría sido sacrificar mi propósito y mis convicciones. Elegir mi propio camino fue incómodo. Y sí, me juzgaron, me cuestionaron, incluso me señalaron como irresponsable. Pero con el tiempo entendí que esa incomodidad era el precio de la libertad. Cuando dejas de vivir para la opinión ajena, descubres un poder silencioso. Empiezas a tomar decisiones basadas en tu propósito, no en la comparación constante o en el miedo a la crítica. Tu energía deja de dispersarse en intentar agradar y se concentra en construir disciplina, hábitos y carácter. Recuerdo entrenar cada mañana cuando nadie lo veía, leer libros y reflexionar sobre mi camino mientras los demás dormían o se distraían con opiniones ajenas. Esos momentos silenciosos, en apariencia invisibles, fueron los que realmente moldearon mi fuerza interior. Con cada acción consistente, con cada decisión tomada desde la convicción y no desde la necesidad de aprobación, comprendí que la vida auténtica solo comienza cuando te eliges a ti mismo. El primer paso hacia la verdadera libertad es simple pero profundo. Deja de medir tu vida con la regla de otros. Mide tu progreso por tu disciplina, por tu consistencia, por la claridad de tu propósito. Porque mientras busques validación externa, estarás viviendo con cadenas invisibles. Hoy te invito a soltarlas, a mirar hacia adentro y a descubrir que tu vida merece ser tuya y solo tuya. Desde pequeño me enseñaron a mirar hacia los lados, a comparar mi camino con el de los demás, quién tenía mejores notas, quién corría más rápido, quién lograba más en menos tiempo. Era como si el valor de mi vida dependiera de medirla contra la de otros. Y durante muchos años caí en esa trampa sin siquiera darme cuenta. Cada logro propio parecía insuficiente si alguien más lo hacía mejor o más rápido. La comparación constante se volvió un hábito silencioso, una voz que me decía que nunca era suficiente, que siempre había alguien delante, alguien que definía indirectamente mi éxito. Y lo peor es que cuanto más intentaba alcanzar lo que otros tenían, más olvidaba mirar mi propio crecimiento. Recuerdo cuando comencé a estudiar más seriamente sobre desarrollo personal y productividad, veía a personas de mi entorno que tenían trabajos impresionantes, autos, viajes, reconocimiento. Sentía una mezcla de admiración y envidia, y eso me hacía perder foco. Pasaba horas revisando qué hacían ellos, qué decisiones tomaban, qué resultados obtenían, y en el proceso descuidaba mis hábitos y mi disciplina. Fue un ciclo agotador, porque la comparación nunca termina. Siempre habrá alguien más joven, más talentoso, con más recursos. Si dejamos que eso gobierne nuestra mente, nuestra energía se dispersa y nuestro progreso se detiene. No es la competencia externa lo que nos limita, sino la obsesión con medir nuestra vida con reglas que no nos pertenecen. Con el tiempo comprendí que la única medida real de éxito está dentro de nosotros mismos. No se trata de superar al vecino, al amigo o al colega. Se trata de superar a la persona que éramos ayer. Comencé a aplicar esto en mi vida práctica.
Si antes procrastinaba, hoy establezco rutinas que fortalecen mi disciplina. Si antes dudaba de mis decisiones, ahora evalúo mi avance con honestidad, no con comparaciones. Por ejemplo, en mis entrenamientos físicos no miro a quién corre más rápido ni quién levanta más peso. Solo evalúo si hoy soy mejor que ayer, si cada repetición me acerca a mi meta personal. Esa mentalidad transforma la energía. Lo que antes se perdía en envidia o ansiedad, ahora se invierte en progreso concreto. La comparación constante también es una ilusión emocional. Nos hace sentir más pequeños de lo que somos y nos roba la paz mental. Mientras observamos la vida de otros, dejamos de vivir la nuestra. En cambio, cuando enfocamos nuestra atención hacia adentro, empezamos a notar cada pequeño avance, cada hábito adquirido, cada decisión tomada con disciplina. Aprendemos a celebrar victorias que son invisibles para los demás, pero gigantescas para nosotros. Y esa satisfacción interna es más poderosa que cualquier aplauso externo, porque nadie puede arrebatárnosla. Dejar de compararse no es sencillo. Requiere práctica y conciencia diaria. Significa apagar las voces que miden nuestro valor con estándares ajenos y reemplazarlas con preguntas internas. ¿Hice hoy algo que me acerca a mi propósito? ¿Soy más fuerte, más disciplinado, más claro que ayer? Cada respuesta afirmativa fortalece la confianza interna y corta las cadenas invisibles de la comparación. Cuando dejamos de vivir midiendo nuestro valor en función de otros, descubrimos que la única competencia que importa es con nosotros mismos. Y en esa libertad nace el progreso verdadero. Desde joven me di cuenta de algo que muchos ignoran. El talento es impresionante cuando aparece de manera visible, pero la disciplina diaria es lo que construye resultados duraderos. Recuerdo a compañeros de escuela que parecían tener habilidades innatas para todo. Dibujaban mejor, corrían más rápido, aprendían con facilidad. Al principio me sentí pequeño a su lado, comparándome y pensando que nunca podría alcanzar lo que ellos lograban. Pero con el tiempo comprendí que el talento por sí solo no es suficiente. Sin disciplina, el talento es efímero, como una chispa que se apaga rápidamente. Lo que permanece es la constancia, el trabajo silencioso que nadie ve, la rutina que se repite día tras día. En mi propia experiencia, he visto cómo personas aparentemente menos dotadas superan a otros que brillan de manera natural simplemente porque invirtieron en su disciplina. Por ejemplo, en los entrenamientos, no importa tanto quién puede levantar más peso la primera vez, sino quién se presenta todos los días, aunque sea con cansancio, aunque no tenga ganas, y repite el esfuerzo con dedicación. Esa repetición constante construye fuerza, resistencia y carácter que el talento visible nunca alcanza sin acompañamiento. Y lo mismo aplica en la mente y en los hábitos. Leer un libro o practicar una habilidad durante una semana puede parecer pequeño, pero hacerlo consistentemente durante meses y años transforma la vida de manera irreversible. La disciplina diaria también exige paciencia y sacrificio. Nadie quiere levantarse temprano cuando todos duermen. Nadie disfruta entrenar cuando la comodidad llama. Nadie celebra estar concentrado mientras el mundo distrae. Pero esas pequeñas renuncias son las que construyen grandeza. Recuerdo épocas en las que mientras mis amigos se relajaban, yo estudiaba, escribía y practicaba ejercicios mentales y físicos. En ese momento parecía que no había resultados inmediatos, que mi esfuerzo era invisible. Sin embargo, cada repetición diaria, cada hábito sostenido, se acumulaba como ladrillos invisibles en la construcción de mi carácter y de mi vida. Otro aspecto crucial es la mentalidad que la disciplina desarrolla. Cuando trabajamos todos los días en nosotros mismos, aprendemos a ser pacientes, a respetar los procesos, a no depender de resultados rápidos ni de aplausos externos. La disciplina genera autonomía. Nos enseña que no necesitamos ser extraordinarios de inmediato. Basta con ser consistentes. Esa consistencia es lo que hace que los pequeños esfuerzos se conviertan en grandes victorias a largo plazo. He visto muchas veces cómo personas talentosas pierden oportunidades porque dependen de su chispa natural y abandonan cuando el trabajo se vuelve rutinario, mientras que quienes cultivaron disciplina silenciosa logran resultados sorprendentes que parecen mágicos para quienes los observan desde fuera.
Por eso en la vida real no busques solo el talento que todos admiran. Invierte en la disciplina que pocos notan, en la constancia que se construye lejos de la mirada ajena. Esa es la fuerza que sostiene cualquier éxito verdadero y que transforma pequeñas acciones en logros extraordinarios. Porque al final el talento es visible por un instante, pero la disciplina diaria perdura para siempre. Una de las lecciones más liberadoras que aprendí en la vida es que la gente no piensa tanto en ti como tú crees. Al principio uno se imagina que cada error, cada decisión, cada paso es observado con lupa, como si todos tuvieran una lista invisible evaluando cada movimiento. Recuerdo cuando era joven y sentía una enorme presión social. Pensaba constantemente qué dirían mis compañeros, qué pensaría mi familia, cómo reaccionarían los demás si tomaba una decisión que no seguía sus expectativas. Esa carga es pesada, porque vivimos con la ilusión de que el mundo está pendiente de nosotros, y mientras sostenemos esa ilusión, nuestro tiempo, energía y creatividad se filtran hacia afuera en lugar de fluir hacia nuestro propio crecimiento. La verdad es que la mayoría de las personas está ocupada en sus propios problemas, en sus miedos, en sus inseguridades. Están resolviendo sus propios conflictos internos, enfrentando sus propias dudas y batallas, muchas veces sin siquiera pensar en ti. He visto esto claramente en mi vida y en la observación de quienes me rodean. Mientras tú te preocupas por agradar o ser aprobado, otros apenas recuerdan tu nombre. Esa comprensión, aunque pueda parecer dura, es profundamente liberadora porque te muestra que no necesitas vivir para satisfacer expectativas ajenas. Nadie está siguiendo tu vida con tanta atención como tú imaginas. Una vez durante mis estudios me preocupaba excesivamente por lo que mis profesores pensaban de mí. Me comparaba con compañeros que parecían más brillantes o más talentosos. Me imaginaba que cada error sería recordado para siempre. Con el tiempo, entendí que ellos estaban concentrados en sus propios desafíos, en preparar clases, en cumplir sus responsabilidades. Mis errores eran apenas un dato más en su día, nada más. Esa realización me permitió soltar la ansiedad que llevaba encima y concentrarme en mejorar a mi ritmo, sin el peso de una aprobación que jamás iba a llegar de forma constante. Esta verdad tiene un efecto profundo en la libertad personal. Cuando internalizas que nadie está tan pendiente de ti, dejas de vivir atrapado por el juicio externo y comienzas a invertir tu energía en lo que realmente importa, tu aprendizaje, tu crecimiento, tus hábitos y tus metas. La gente no observa con atención, pero tú sí puedes observarte a ti mismo y eso es lo único que verdaderamente controla tu destino. Comencé a aplicar esto en cada decisión de mi vida, desde estudiar hasta entrenar, desde trabajar en proyectos personales hasta enfrentar mis miedos. Y cada paso se volvió más ligero porque ya no cargaba con la expectativa ajena. Además, este entendimiento te permite tomar decisiones que otros considerarían arriesgadas o extrañas. Cuando sabes que nadie está pensando tanto en ti, te atreves a hacer lo que realmente deseas, a priorizar tu propósito sobre la opinión del público y descubres que el miedo al juicio externo es casi siempre una ilusión que bloquea tu progreso. Así que recuerda, la gente no piensa tanto en ti como crees. Su atención es limitada y sus vidas están ocupadas con sus propios desafíos. Aprovecha ese espacio para enfocarte en ti mismo, para avanzar sin la presión del juicio y para construir una vida que refleje tu auténtico valor. Porque la libertad comienza cuando dejas de vivir para los demás y empiezas a vivir para ti. Aprender a decir no es, sin duda, una de las lecciones más poderosas que alguien puede comprender sobre el respeto propio. Durante años viví con la sensación de que decir sí era sinónimo de bondad o de ser una buena persona. Creía que ayudar a todos, aceptar cada invitación, cumplir cada expectativa y complacer a los demás era la manera correcta de vivir. Sin embargo, con el tiempo descubrí que decir sí a todo era en realidad decir no a mí mismo. Cada vez que aceptaba algo que no alineaba con mis objetivos, cada vez que cedía ante una expectativa ajena, estaba sacrificando tiempo, energía y claridad que podían invertirse en mi propio crecimiento. Recuerdo una época en la que me involucraba en múltiples proyectos que no aportaban a mi propósito. Me sentía agotado, distraído y al final del día vacío.
cada sí que daba me acercaba menos a mis metas y más a la ansiedad de no cumplir lo que realmente importaba. Fue entonces cuando comprendí que aprender a decir no no era egoísmo, sino una expresión profunda de respeto hacia uno mismo. Cuando dices no a lo que no te fortalece, a lo que no aporta, a lo que te aleja de tu propósito, estás en realidad diciendo sí a tu propia vida, a tu disciplina y a tus metas. Decir no también requiere valentía. No siempre será cómodo. A menudo quienes nos rodean pueden sentirse decepcionados, juzgarnos o incluso criticar nuestra decisión. Al principio sentí ese peso cada vez que negaba una solicitud o rechazaba una invitación. Pensaba que estaba perdiendo oportunidades o que me estaban viendo como distante o insensible. Pero con el tiempo comprendí que cualquier satisfacción que busque aprobación externa es frágil. La verdadera fuerza se encuentra en respetar tu tiempo y tu energía. Cada vez que dices no a algo que no te pertenece, creas espacio para lo que sí importa: tu aprendizaje, tu disciplina, tu desarrollo. En mi experiencia, el arte de decir no también fortalece los límites personales. Aprendes a reconocer lo que te roba fuerza, lo que te distrae, lo que te desgasta emocionalmente. He aprendido a rodearme de personas que respetan mis límites y a priorizar círculos que aportan valor y claridad a mi vida. Cada vez que digo no a lo innecesario, estoy construyendo un entorno que me impulsa en lugar de frenarme. Y eso es un acto silencioso pero profundo de autorrespeto. Decir no transforma la manera en la que percibimos nuestro tiempo. Cada minuto es limitado y cada decisión debe acercarnos a lo que realmente deseamos construir. Aprender a negarse a lo que no aporta es una inversión en nuestra propia libertad, en nuestra paz mental y en la autenticidad de nuestra vida. He descubierto que quienes no saben decir no terminan atrapados en las expectativas de los demás, viviendo vidas que no eligieron. Mientras quienes dominan este arte avanzan con claridad y fuerza hacia su propósito. Por eso decir no no es rechazo, es respeto. Cada no consciente es un acto de amor propio y un paso más hacia la vida que realmente merece ser vivida. El crecimiento personal no es un lujo, es una responsabilidad que cada uno de nosotros debe asumir si realmente quiere vivir con propósito. Durante mucho tiempo pensé que crecer significaba esperar oportunidades, que la vida me daría lo que merecía si era paciente o si seguía a otros. Pero pronto descubrí que esperar era perder tiempo y que nadie vendría a construir mi futuro por mí. El crecimiento depende únicamente de lo que hacemos con nuestras horas, de cómo invertimos nuestra energía y de la disciplina que aplicamos cada día. Cuando aceptamos que nuestra evolución es una responsabilidad personal, dejamos de culpar a las circunstancias, a los demás o al destino y empezamos a actuar de manera consciente. Recuerdo épocas en las que sentía que no avanzaba, que la vida parecía estancada. Fue entonces cuando comencé a asumir mi crecimiento como una tarea diaria. Leer, aunque no tuviera ganas, entrenar mi cuerpo aunque estuviera cansado, analizar mis hábitos aunque fueran incómodos. Comprendí que el progreso silencioso y constante es mucho más poderoso que los esfuerzos esporádicos. Cada día invertido en aprender, en mejorar y en entrenar mi mente y cuerpo es un ladrillo que sostiene una vida fuerte y auténtica. Nadie más puede poner esos ladrillos por mí. Nadie puede decidir por mí cuánto tiempo dedicaré a mi desarrollo. Esa es la diferencia entre quienes se quejan de la vida y quienes la construyen. Asumir esta responsabilidad también significa renunciar a la comodidad de la distracción y la mediocridad. La mayoría de las personas buscan el camino fácil, esperan resultados rápidos y quieren reconocimiento sin esfuerzo. Pero el crecimiento verdadero requiere disciplina, constancia y muchas veces sacrificio. Por ejemplo, mientras otros dedican horas a redes sociales, entretenimiento vacío o a observar la vida de los demás, invertir esas mismas horas en leer, reflexionar y entrenar habilidades puede transformar completamente el rumbo de nuestra existencia. Aprender a priorizar nuestro tiempo, entender que cada minuto cuenta y que cada elección nos acerca o nos aleja de nuestra mejor versión
es una lección que pocos dominan. El crecimiento personal también exige asumir la incomodidad del aprendizaje constante. Siempre habrá algo que mejorar, una habilidad, un hábito, una mentalidad. En mi propia vida he aprendido que cada día trae oportunidades para enfrentar miedos, para entrenar paciencia, para fortalecer la autodisciplina y para corregir errores. Cada avance puede ser silencioso y poco visible para los demás, pero es lo que construye carácter y nos prepara para enfrentar la vida con resiliencia. El lujo no está en recibir elogios externos, sino en saber que estamos haciendo lo que debemos hacer para ser la mejor versión de nosotros mismos. Aceptar que el crecimiento es una responsabilidad cambia nuestra manera de ver los desafíos. Ya no son obstáculos que nos detienen, sino pruebas que nos enseñan y nos fortalecen. Cada decisión, cada hábito, cada esfuerzo consciente es una inversión directa en nuestro futuro. Y mientras otros esperan, nosotros avanzamos paso a paso con claridad y propósito. El crecimiento personal no es opcional. Es la única manera de vivir auténticamente y con fuerza. Vivimos en un mundo donde todo parece medirse por la aprobación inmediata. Likes, aplausos, reconocimiento instantáneo. Desde jóvenes nos enseñan a buscar elogios, a demostrar que lo que hacemos tiene valor y a depender de la mirada de los demás para sentirnos completos. Pero la verdad es que depender del aplauso inmediato es renunciar a la fuerza de nuestro carácter. En mi experiencia entendí que los resultados más importantes de la vida rara vez se celebran al principio y muchas veces pasan desapercibidos durante años. Mientras buscaba reconocimiento externo, me sentía vacío y agotado, trabajando más para agradar que para crecer. Fue entonces cuando comprendí que renunciar a ese aplauso inmediato no es un sacrificio, sino un acto de construcción interior. Recuerdo cuando comencé a escribir y a compartir reflexiones sobre la disciplina y el crecimiento personal. Durante mucho tiempo, nadie parecía notar mi trabajo y en ocasiones recibía críticas duras o indiferencia total. Al principio me afectaba. Sentía que mis esfuerzos no tenían sentido, que la invisibilidad era un fracaso. Pero poco a poco entendí que la verdadera medida de mi esfuerzo no estaba en la reacción externa, sino en la transformación que estaba ocurriendo dentro de mí. Cada página escrita, cada hora dedicada a estudiar, cada momento invertido en reflexionar sobre mis hábitos me fortalecía, aunque nadie lo celebrara. Esa resistencia al reconocimiento inmediato fue la que forjó mi carácter, la que me enseñó que lo importante no es ser visto, sino ser constante y auténtico. Renunciar al aplauso inmediato también significa desarrollar paciencia. La vida no recompensa siempre en tiempo real. Muchas veces lo que sembramos hoy se cosecha meses o años después. La persona que busca aprobación constante pierde la capacidad de esperar, de sostener su esfuerzo sin estímulo externo, de confiar en que el valor real de su trabajo se manifestará eventualmente. Por ejemplo, entrenar mi disciplina, mejorar hábitos o enfrentar miedos personales no produce elogios inmediatos. Sin embargo, esos mismos actos son los que con el tiempo crean fortaleza, seguridad y un carácter imperturbable frente a la opinión ajena. Aprender a valorar este proceso interno sobre la gratificación externa es un paso esencial para ser libres. Además, renunciar al aplauso inmediato nos enseña a vivir con integridad. Cuando actuamos solo para ser vistos o aprobados, nuestra energía se dispersa y nuestra autenticidad se diluye. Pero cuando hacemos lo que debemos hacer, incluso sin nadie observando, construimos coherencia entre nuestros valores y nuestras acciones. Esto fortalece el carácter porque nos volvemos capaces de sostenernos a nosotros mismos, de tomar decisiones difíciles, de persistir cuando nadie nos aplaude y de seguir adelante cuando el camino es solitario. La gratificación interna se convierte en un motor mucho más poderoso que cualquier elogio externo. Finalmente, entender que el aplauso inmediato es efímero, nos libera. Las personas a nuestro alrededor cambian, olvidan y se distraen, pero la fuerza interior que cultivamos permanece. Renunciar al aplauso inmediato no es renunciar a la felicidad, es construir una felicidad profunda, sólida, que no depende de la mirada ajena. El carácter verdadero se forja en silencio, lejos del aplauso, y esa es la fortaleza que nadie puede arrebatar.
Vivimos en una sociedad que nos empuja a medir nuestro valor por lo que tenemos, por los objetos que poseemos, por los números en nuestra cuenta bancaria o por el estatus que alcanzamos. Desde pequeños nos enseñan a mirar afuera, a comparar lo que otros tienen con lo que nosotros carecemos y a pensar que si no alcanzamos cierto estándar no somos suficientes. Pero la verdad profunda es que ninguna riqueza externa ni posición social puede definir quién eres realmente. He aprendido a través de años de experiencia y observación que el valor auténtico nace del carácter, de la fuerza interior, de la coherencia entre lo que eres y lo que haces. Recuerdo etapas de mi vida en las que me sentí pequeño, inseguro, tratando de impresionar a otros con logros superficiales o apariencias externas. Compré cosas que no necesitaba. Me esforcé por demostrar algo que no me pertenecía y aún así sentía un vacío profundo. Fue en esos momentos que comprendí que el dinero y el estatus son efímeros. Un día los tienes, al siguiente pueden desaparecer. Pero la integridad, la disciplina, la responsabilidad y la fuerza de tu carácter permanecen intactas si las has cultivado. Esos son los verdaderos cimientos sobre los que se puede construir una vida sólida y respetable. El carácter se muestra en las decisiones pequeñas, tanto como en las grandes, cada vez que eliges hacer lo correcto, incluso cuando nadie te ve, cada vez que cumples tu palabra, aunque no te aplaudan, cada vez que te levantas después de un error, estás fortaleciendo tu valor real. En mi propia experiencia, los momentos en los que tuve menos recursos fueron los que más me enseñaron sobre quién era realmente. No importaba el dinero que tuviera ni las apariencias externas. Lo que definía mi valor era mi capacidad de mantenerme fiel a mis principios, de avanzar con constancia y de actuar con responsabilidad sobre mi propia vida. Otro ejemplo que quiero compartir es cómo reaccionamos ante las adversidades. La gente suele creer que el éxito financiero o el reconocimiento social es suficiente para sentirse valioso, pero he visto a muchas personas con riquezas y posiciones envidiables que sin embargo carecen de respeto, confianza y satisfacción interna. Por el contrario, aquellos que han desarrollado carácter, disciplina y humildad enfrentan cualquier situación con calma, resiliencia y seguridad. Ellos saben que su valor no fluctúa con opiniones externas ni con cambios materiales. Su valor está en lo que han construido dentro de sí mismos, en su capacidad de actuar con ética, coraje y coherencia. Entender que tu valor depende de tu carácter y no de lo que posees transforma tu manera de vivir. Comienzas a priorizar la disciplina sobre el lujo, la honestidad sobre la apariencia, la constancia sobre la validación externa. Empiezas a invertir en ti mismo de manera genuina, fortaleciendo hábitos, relaciones y principios que no se pueden comprar. Nunca olvides que la verdadera riqueza de la vida no se mide en dinero ni en títulos. Se mide en la fortaleza de tu carácter, en tu integridad y en la forma en que eliges vivir incluso cuando nadie te observa. Y esa es la base de todo poder y respeto que realmente importa. He observado muchas vidas atrapadas en carreras invisibles, donde la comparación con los demás parece dictar cada paso. Desde pequeños nos enseñan a mirar alrededor, a preguntarnos quién tiene más, quién llegó primero, quién es mejor en esto o aquello. Esa competencia constante, que parece inevitable, consume una energía enorme y lo más irónico es que nunca termina. Siempre habrá alguien más rápido, más fuerte, más inteligente o con más oportunidades. He vivido momentos en los que caí en esa trampa, midiendo mi progreso con los logros de otros, y cada vez que lo hacía, sentía un cansancio profundo, como si mi vida se agotara en un esfuerzo que no me pertenecía realmente. Es agotador vivir midiendo tu valor por estándares que no son tuyos, por expectativas ajenas que cambian constantemente. Con el tiempo comprendí que la verdadera libertad surge cuando dejas de correr la carrera de otros y te concentras en tu propia evolución. Aprendí que cada minuto que dedico a compararme es un minuto que robo a mi crecimiento. Si en lugar de mirar a la izquierda o a la derecha, vuelco mi atención hacia mis hábitos, mi disciplina, mis pensamientos y mis decisiones, descubro un poder que nadie puede arrebatarme. Cada pequeño avance personal, cada hábito que sostengo, cada lección que aplico,
me fortalece de manera que la competencia externa jamás podría. Recuerdo cuando decidí enfocarme en mis estudios y en mis prácticas de reflexión personal, mientras otros jóvenes de mi edad se preocupaban por impresionar o superar a alguien más. Al principio parecía que estaba aislado, que no avanzaba tan rápido como los demás y las dudas aparecían. Pero con el tiempo, la consistencia me mostró que cada esfuerzo aplicado hacia mi propia mejora se multiplicaba. La comparación constante desapareció y en su lugar surgió un sentido de progreso real medido por mis propios estándares. La liberación no viene de vencer a otros, sino de superar tus propios límites, de ser mejor que ayer, más fuerte, más consciente y más disciplinado que la versión anterior de ti. Superarte a ti mismo también cambia tu relación con los demás. Dejas de sentir celos o envidia porque ya no necesitas probar nada. Tu competencia está contigo, no con nadie más. Aprendes a celebrar los logros ajenos sin sentir que disminuyen los tuyos, porque entiendes que tu valor no depende de lo que otros alcanzan, sino de tu propia constancia y tu propia integridad. En mi experiencia, quienes viven comparándose constantemente parecen más felices por fuera, pero cargan un vacío interior que los persigue sin descanso. En cambio, quienes se enfocan en su propia evolución desarrollan paz, claridad y fuerza interior. Cuando dejas de competir con los demás y comienzas a superarte a ti mismo, descubres un ritmo propio, un camino auténtico, que nadie puede alterar. Esa libertad es invaluable, porque cada paso que das está alineado con tu propósito, no con la expectativa de otros. Esa es la fuerza que transforma la vida, no la que te da vencer a otros, sino la que nace de conquistar tu propio potencial. Y esa es la verdadera victoria, ser tu propio estándar y caminar cada día más cerca de tu mejor versión. Elegirte a ti mismo es un acto que muchos confunden con egoísmo y sin embargo es la expresión más profunda de valentía que un ser humano puede practicar. Crecemos pensando que priorizarse a uno mismo es un error, que poner nuestras necesidades, sueños o tiempo por delante de los demás nos convierte en personas frías o egoístas. Yo también lo creí durante mucho tiempo. En mi juventud pasé años tratando de agradar, de complacer, de acomodar mi vida a expectativas ajenas, pensando que era la manera correcta de vivir. Cada vez que decía sí para satisfacer a alguien más, dejaba un pedazo de mí mismo atrás. Con el tiempo comprendí que vivir así no solo me desgastaba, sino que me alejaba de mi propia esencia, de mi propósito, y que la verdadera valentía consiste en mirar hacia adentro y decidir que mi vida también importa. Elegirte a ti mismo significa tomar decisiones difíciles que otros quizá no entiendan. Significa levantarte temprano para entrenar mientras todos duermen, decir no a compromisos que no suman, invertir tiempo en tu crecimiento cuando lo más fácil sería distraerte o evitar el esfuerzo. Recuerdo claramente una etapa de mi vida en la que decidí alejarme de amistades y círculos que no me aportaban, que solo drenaban mi energía con comparaciones y críticas. Al principio fue incómodo. Sentí culpa, miedo al juicio e incluso dudas sobre si estaba haciendo lo correcto. Sin embargo, mientras más fortalecía mi rutina y mi disciplina, más claro veía que esa decisión no era egoísta, sino un acto de valentía. Estaba construyendo la base de mi propia vida y nada ni nadie podía hacerlo por mí. Esta valentía también se refleja en la independencia emocional. Muchas personas dependen de la aprobación ajena para sentirse completas. Yo lo viví durante años. Cualquier comentario positivo me elevaba, cualquier crítica me hundía, hasta que entendí que mi valor no estaba en lo que otros pensaban de mí, sino en la coherencia con mis principios y acciones. Elegirte a ti mismo implica ser capaz de validar tu esfuerzo, reconocer tus logros aunque nadie más los note y avanzar incluso cuando el mundo no aplaude. Cada decisión que tomas para priorizar tu crecimiento fortalece tu carácter y tu convicción y te prepara para enfrentar los desafíos sin depender del reconocimiento externo. Además, elegirse a uno mismo exige responsabilidad. Nadie más cargará con tus sueños, tu disciplina ni con tus fracasos. Cuando comprendes esto, cada sacrificio, cada renuncia a la comodidad, cada hora invertida en tu desarrollo se convierte en un acto consciente de valentía. No es egoísmo aislarte de lo que te debilita, sino protegerte para poder ofrecer lo mejor de ti en los momentos que realmente importan. He visto que quienes no se eligen se pierden en la vida de otros, se desgastan intentando cumplir expectativas que no son suyas y viven con una sensación constante de vacío.
Elegirte a ti mismo también es un ejemplo silencioso para los demás. Enseña que la fuerza no está en complacer, sino en construir. No en seguir multitudes, sino en caminar con propósito. Cada pequeño acto de autocuidado, disciplina y concentración en tu crecimiento se multiplica y te convierte en alguien imparable, capaz de enfrentar cualquier desafío con claridad y determinación. Elegirte a ti mismo no es egoísmo, es valentía. Y esa valentía define la calidad de tu vida. Para cerrar este mensaje, quiero que comprendan algo con absoluta claridad. La vida no está hecha para complacer a los demás, ni para encajar en expectativas que no son tuyas. Cada vez que eliges a alguien más sobre ti mismo, que dejas tu crecimiento, tus sueños o tu disciplina en segundo plano para agradar, estás entregando un pedazo de tu vida que nunca volverás a recuperar. La valentía de elegirte a ti mismo no es un lujo ni un acto de egoísmo. Es la única forma de vivir con autenticidad y construir algo que realmente tenga significado. En mi experiencia, he visto a tantas personas desperdiciar años intentando ser lo que otros esperan, viviendo vidas prestadas, llenas de arrepentimiento y frustración. Y he aprendido que nadie puede caminar tu camino por ti. Nadie puede enfrentar tus miedos, sacrificar su comodidad, entrenar su mente y su cuerpo, ni construir su carácter en tu lugar. Por eso, cada decisión que tomes para priorizarte, cada renuncia a la aprobación externa, cada hábito que construyas para crecer, es un acto de valentía que te fortalece y te hace libre. Recuerda que el mundo nunca dejará de opinar, nunca dejará de comparar, nunca dejará de ofrecer distracciones y juicios. Si permites que esas voces controlen tu vida, siempre vivirás pequeño, limitado por el miedo y la inseguridad. Pero si te eliges, si decides que tu tiempo, tu energía y tu propósito son sagrados, te conviertes en alguien imparable. La libertad, el éxito y la plenitud no vienen de afuera. Nacen de tu capacidad de priorizarte, de respetarte y de construir tu vida con convicción. Así que no esperes más, no busques permiso ni validación. Comienza hoy a ser fiel a ti mismo, a invertir en tu crecimiento y a caminar con valentía. Cuando eliges ser dueño de tu vida, todo lo demás se alinea y te das cuenta de que la verdadera fuerza siempre ha estado dentro de ti.